Muy buenos días. Yo voy a compartir mi reflexión sobre el encuentro de Jesús con un joven. Quiero hablar de un joven muy particular y de un encuentro o de unos encuentros muy particulares. Yo quiero hablar del encuentro de Jesús con el joven José, con su papá San José. Ciertamente el Evangelio habla muy poco de esos encuentros. Sin embargo, siento que aún con eso poco que habla el Evangelio podemos sacar muchísimo. Entonces, pues quiero hacer mi reflexión basada pues en ese encuentro. Nosotros pues hemos encontrado en muchas ocasiones, sobre todo en la pintura, a un San José anciano, pero es más probable que San José, por todo lo que dice el Evangelio de los traslados, de las migraciones que tuvieron que hacer, sea más bien un joven, un hombre joven, fuerte y pues apasionado. Entonces mi reflexión va a ser pues el encuentro de Jesús con este joven. Bueno, el primer encuentro de Jesús, aunque no había nacido, pero ya existía en el vientre de su madre, fue en el momento del anuncio del ángel a José, en sueños. Y pues en ese sueño podemos ver que la actitud de San José con ese encuentro fue de adoración y de reverencia ante los planes de Dios. Normalmente pensamos que José sintió miedo, posiblemente, eso no lo recalca el Evangelio, pero también podemos pensar que así como Pedro se sintió indigno cuando Jesús hizo el milagro en la barca, pues San José también se sintió tan indigno de estar en estos planes que Dios había elegido para María que decidió apartarse por no sentirse indigno. Y bueno, esa puede ser una interpretación que nos da la idea de lo profundo que eran para José pues los planes de Dios y su reverencia hacia los misterios de Dios. También pues encontramos en Belén a San José con el niño naciendo y su actitud no es de angustia, de desesperación, sino más bien de saber poner en marcha lo que Dios le estaba presentando y decir pues yo soy el responsable aquí en este momento de la vida de este niño. Y aunque no era, digámoslo así, su problema, él se ocupó. Y es un ejemplo de que muchas veces en nuestras vidas pues se presentan cosas que no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad. En nuestro país, por ejemplo, podemos pensar, no es nuestra culpa que el país esté como esté. La miseria, la pobreza, las desigualdades, la corrupción no es nuestro problema, es decir, no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad hacer que esto cambie. Y esto así lo entendía San José, es decir, no era su culpa que todo haya pasado como estaba ocurriendo, pero él lo asumió. Y desde allí, pues supo encontrarse con ese niño que estaba naciendo y que le vino a dar pues un sentido totalmente radical a su vida. Y pues su vida obviamente ya no iba a ser igual. A continuación, el encuentro o la vida encontrada de San José con el niño Jesús en Egipto, pues se puede decir que era un trabajo, era de acompañamiento, de cuidado, de que no le faltara lo necesario. Y siento que allí en Egipto fue que Jesús aprendió a decirle Abba a Dios, de la mano de José. Porque aprendiendo a ver a su papá cariñoso, cercano, atento, allí Jesús conoció la palabra Abba. Y no pudo haber sido de otra manera porque no era común en ese tiempo dirigirse a Dios de esa manera. Pero teniendo un papá tan profundo y tan amante de sí mismo, de su mamá y de Dios, pues aprendió a decir esa palabra. Otro lugar de encuentro entre Jesús y José fue Nazaret. Y bueno, es un lugar central, nuclear para ellos y pues es un lugar que guarda muchos secretos.
En primer secreto, el más grande, es el que guardaban María y José en relación a su hijo. Nadie en Nazaret seguramente sabía el misterio que había en esa casita de Belén, pero José lo supo guardar muy bien. Y lo supo guardar no por miedo, sino más bien para reservar esa semillita que estaba creciendo allí en su casa, y que él sabía muy bien que más pronto que tarde iba a revolucionar pues la vida de todo el que lo conociera y de todo el que tuviera contacto con él. Entonces, el que enseñó de alguna manera a ser paciente en la búsqueda de los planes de Dios a Jesús fue su papá, San José. En Nazaret también ese encuentro fue un encuentro de un trabajo honrado, no solamente de carpintería, que era el oficio de José, sino también pues en todo lo que el Señor nos va narrando en sus parábolas, en relación al pastoreo, a las cosas del hogar, la masa, la levadura. Es decir, había un ambiente de trabajo que le hacía sentir a Jesús que era Dios, pero que también necesitaba trabajar para poderse ganar el sustento. Allí también en Nazaret era pues la casa de la acogida y de la misericordia. Un lugar de encuentro de la misericordia, porque si el Señor Jesús en sus parábolas, en sus enseñanzas nos habló de misericordia, pues seguro lo encontró y lo aprendió allí en Nazaret, junto a su papá, San José. Seguramente ellos no eran ajenos a las realidades en las que vivía su pueblo, pero necesitaban hacer juntos una reflexión diferente a la que estaban acostumbrados los demás, a lo mejor un poco mediocre, a lo mejor un poco sesgada, y ellos juntos, seguro, junto con María además, harían unas reflexiones que después el Señor Jesús las profundizó y fue las que nos enseñó a lo largo pues de su vida y de su evangelización. Y en Nazaret, por último, siento que fue un lugar de escucha. Seguro que Jesús, como todos los niños, era alguien que le gustaba conversar, hablar, dialogar, contar. Y José, pues como todo papá, seguro que le mostró su mayor disposición para escucharle, para atenderle, para ver todo lo que le mostraba también, además, con mucha paciencia. Y bueno, por último, quisiera mencionar el lugar de encuentro en Nazaret, o mejor dicho, Jerusalén, perdón, cuando van al templo y el niño se pierde. Siento que allí hay dos actitudes muy, muy importantes relacionadas a San José y que también nos sirven como a nosotros en todo el proceso de acompañamiento de lo que implica ser acompañante. Primero, que San José se hace a un lado para que sea María quien le haga la corrección. Y eso significa que José le daba un valor muy, muy importante a María como mujer, como esposa, como madre, y por eso es ella quien aparece haciéndole como el llamado de atención a Jesús. Y pues para nada le quita, siento yo, su responsabilidad como padre o pues ese rol varonil, sino que al contrario, él conoce, digámoslo así, cuál es su lugar en ese momento. Y por último, pues también siento que es un espacio o es un papá que permite la reflexión personal. Y yo siento que en el acompañamiento esto es muy importante. A veces se puede caer en la tentación de querer resolver inmediatamente o rápidamente los cuestionamientos, las situaciones, el enredo, las angustias que pasa a la persona que acompañamos, y no damos como la oportunidad de que se viva, de que se saboree incluso esos momentos de angustia, de desesperación, de confrontación personal. Y esto es lo que hace José, le permite a Jesús reflexionar sobre lo que ha acontecido y también pues le permite a María de alguna manera tomar ella el liderazgo en este momento. Así que siento que este encuentro o estos encuentros de Jesús con este joven y padre San José son muy, muy significativos en la vida del Señor y para nosotros como acompañantes.